Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Wine After Five, el espacio donde hablamos de liderazgo con propósito y las historias que lo inspiran. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, y es que ella es un public accountant con una trayectoria impresionante en los sectores inmobiliario, financiero y de retail. Su experiencia abarca ventas, cobranzas y compras, pero lo que realmente la distingue es su éxito en la gestión de ventas, la negociación y en algo que todos los líderes soñamos con alcanzar: atraer y retener clientes con una visión a largo plazo. Ella combina su pasión por las ventas con una profunda empatía, trabajo en equipo y una orientación clara a sus resultados. Además, tiene un talento único para inspirar a sus colaboradores a alcanzar sus objetivos ambiciosos que no solo benefician al negocio, sino que generan un crecimiento colectivo. Si te interesa saber sobre esto, entonces este video es para ti. Hoy conversaremos sobre su trayectoria, sus aprendizajes y cómo ha convertido sus fortalezas en herramientas para liderar con impacto. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a One After Five a Chaira Almeida. Hola Chaira, ¿cómo estás? Hola Merian, ¿cómo estás? Yo honrada de estar en tu programa, que te admiro tanto, conozco tu trabajo y lo profesional que eres, entonces me siento gratificada de estar aquí contigo y bueno, y compartir con tu audiencia mi experiencia y todos mis conocimientos. Así que muchas gracias. Chaira, el placer es todo mío de tenerte aquí. Tú tienes una trayectoria muy marcada de la cual vamos a aprender muchísimo en el día de hoy, así que gracias por aceptar la invitación. Para ustedes que nos ven desde casita, hoy vamos a seguir utilizando el formato de 7 preguntas. Y hoy, 7 preguntas con Chaira Almeida. Así que Chaira, arrancamos con la primera. Y yo quiero que tú compartas con nosotros, para ir rompiendo el hielo, qué fue lo que te atrajo inicialmente al mundo de las ventas y cómo fuiste construyendo una carrera tan sólida en este campo. Mira, María, mira, yo llegué acá sin pensarlo. Yo estaba en la edad del limbo, porque yo lo llamo así. La edad del limbo es cuando tú eres mayor de, pero todavía vives con tu padre. Entonces, tú necesitas fuentes de ingreso. Llegué a la universidad ese día y estaban unas compañeras hablando que iban a hacer vacaciones. Y yo así me quedé como, ¿trabajar? ¿Trabajas en dónde? Entonces me dicen, no, trabajamos los sábados. Y yo, ¿pero en qué parte? Y era una tienda innovadora. Para ese entonces era una de las tiendas más grandes de Latinoamérica, que solamente estaba en Estados Unidos, que es era muy conocida en Estados Unidos, Sears. Y entonces me llamó mucho la atención, pero la verdad es que lo dejé hasta allí. Pero ellas insistieron y un día yo voy pasando justo y veo la tienda y yo digo, ay, déjame ver qué pasa. La curiosidad. Y bueno, de verdad que entré y lo que está para ti es para ti. Llegué y estaba la de recursos humanos y me dijo, yo le dije, mira, no, yo soy estudiante. Me dice, nosotros tenemos programas excelentes para los estudiantes porque nos gusta ayudar a los estudiantes a impulsar sus carreras. Y yo, ay, ¿qué día? Sábado y domingo por los momentos. Y yo, bueno, pero pagaban muy bien. Y bueno, imagínate que llego ahí y ahí descubro mi vocación de servicio. También descubrí que vender no era solamente vender, sino servir y aparte ayudar a los demás. Y si lo que te gusta te van a pagar, bueno, mejor aún. Y además, esta tienda tenía un desarrollo a nivel personal de los empleados, porque desde la persona que de limpieza hasta el gerente general tenían que ser profesionales. Entonces allí yo entendí que profesional no era un título, profesional era responsabilidad, compromiso, ética, porque ellos te enseñaban lo que era la identidad. Entonces tú tenías que tener buenos modales, que tener presencia, que tener también crecimiento personal al cliente, que su metodología era que el cliente entrara contento y saliera feliz. Así decían ellos. El cliente tiene que entrar contento y salir feliz. Entonces eso a mí me marcó muchísimo, aparte de toda la trayectoria y crecimiento que ellos le invertían al personal, porque ellos decían que su capital más preciado era el recurso humano, que éramos nosotros, sus empleados. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a consolidarme y creer en ese proceso y emplearlo en toda mi trayectoria, porque eso es lo que he hecho. Creé una identidad
que ahora se llama marca personal, antes lo llamábamos identidad, porque tú te identificabas, porque ellos decían, donde tú vayas, tú estás representando a esta empresa y como tal tienes que tener los códigos de ética y comportarte tal cual como es en la tienda, no es que aquí eres así y allá no, tú estás representando a alguien. Entonces, eso a mí me marcó mucho y yo dije, bueno, yo tengo que tener una identidad y mi identidad estaba basada en lo profesional, en lo ético, la escucha activa, los buenos modales, atender bien a las personas, que las personas se sintieran felices de ser atendidos y que quisieran volver. Porque es muy fácil la persona que está, pero que vuelva es lo difícil. Entonces, no es que la marca personal, como la llamamos ahora, es como un traje que yo me quito y yo me pongo. No. Es donde tú vayas, eso es lo que te va a representar. Entonces, eso es lo que yo he hecho en toda la trayectoria de mi vida, ser coherente y congruente con lo que es mi marca personal, que ahora la llamo marca personal, ya no identidad. Y eso es lo que, por eso yo me he mantenido en tanto tiempo en las ventas. Me encanta la parte de servicio, me gusta trabajar con las personas. Chaira, me gusta mucho que tú lo menciones, porque principalmente en las posiciones de liderazgo, uno tiene que ser auténtico. Y es uno de los valores que tenemos aquí en Wine After Five. Identificarte con los valores de la empresa para la que trabajas, sea de otras personas o sea la tuya. Y como bien mencionas, eso que eres dentro de ese ambiente laboral, ese profesional auténtico, honesto, responsable, que realmente está dedicado al servicio, que es tu caso, sea lo mismo que se transmite dentro y fuera de ese ambiente laboral, porque eso es lo que conecta con la gente, eso es lo que hace que tu marca personal sea tuya y se vuelva parte de la identidad, como tú bien mencionas. Eso me lleva a la segunda pregunta de este podcast porque está muy enlazada. Y es que, como tú mencionas, has trabajado en sectores muy demandantes. Y yo quiero saber cómo tú mantienes esa marca personal y qué habilidades crees que son claves para destacar y mantenerse relevante en esos entornos tan competitivos. Bueno, María, como es de conocer el mundo de servicio y de venta, está muy testeado. O sea, tú tienes informaciones de todo en internet, donde están las habilidades técnicas que debería de tener un vendedor o una persona que trabaje en servicio. Pero yo te voy a hablar desde mi experiencia. ¿Qué es lo que yo he aprendido de eso y que debería de ser esencial? Y que son básicas, no es nada del otro mundo, que tal vez la proactividad es esencial, pero hay otras más que te pueden dar un impacto negativo si no las tienes. Y una es la atención. ¿Y por qué la atención? Porque la atención te va a ayudar a predecir cómo está el mercado y hacia dónde tú te tienes que dirigir. Muchas veces por no estar atento al mercado, por eso es que tú ves que muchas personas no duran en el ámbito de las ventas y de servicios, porque a lo mejor ya ese producto mutó, ya tú tienes es que actualizarte. Y entonces tú no lo ves y el mercado ya te lo viene diciendo. El mercado te viene diciendo, mira, ya necesitas un cambio, ya no tienes que trabajar así, a lo mejor tienes que actualizarte en este producto. Y lo ves mucho en las empresas de tecnología, que antes usaban servidores y ahora todos se están yendo a la nube. Personas que no lo estamos viendo con la inteligencia artificial, que muchas personas creen que van a quedar sin empleo y sin embargo no, más van a quedar sin empleo las que no se actualicen, las que no aprendan esa herramienta. Conocer el mercado, estar atento cómo se mueve el mercado, cómo se mueven las políticas monetarias, políticas económicas de un mercado en este rubro de venta, este rubro de competición, este rubro de servicio es esencial. La atención, el enfoque es primordial. El otro también que es muy importante es la neuroplasticidad, porque es un mercado muy cambiante y tiene una línea muy frágil con lo que es las políticas monetarias de un país. Se puede ver muy afectado. Y sabes que yo esto lo aprendí mucho cuando yo hice mi trabajo de grado, porque yo aparte de contador público, estudié comercio exterior. Y yo hice mi trabajo sobre la merma de inventario de sal bruta a granel y su impacto en el costo final de venta. Y resulta que la empresa donde hicimos el trabajo tenía 25 años trabajando con el mismo proveedor, pero resulta que el país
estaba pasando por una crisis económica, que ha pasado por muchas crisis económicas, y tenía una balanza de pago y resulta que eso estaba afectando a las empresas porque no podían obtener divisa. Pero había un convenio bilateral de comercialización que podías pagar con la moneda del país a la cual se le iba a comprar. Pero el proveedor con quien ellos tenían 25 años no entraban dentro de eso y ellos se estaban viendo obligados a buscar un nuevo proveedor. A raíz solo por esta crisis, ellos decidieron ver otro proveedor y deciden conectar con este proveedor. No me vas a creer. Con este proveedor no solamente les salía más económico, ahorraban no solamente en dinero, es que el producto era de mejor calidad. Tú no abrirte al cambio, sino estar solamente en una sola posición, ve todo lo que ellos estaban perdiendo. Y se quedaron con el proveedor. Nunca, en esos 25 años, nunca intentaron explorar otro mercado porque tenían estas personas fidelizadas, que es válido, pero se estaban prohibiendo ver otros mercados que a lo mejor le daban otra oportunidad. Y esta crisis, a pesar que era una crisis, había una oportunidad y la descubrieron porque no tenían otra alternativa. Y esto ayudó mucho a la empresa. Entonces, por eso es que yo digo que la neuroplasticidad es indispensable. Está abierto a los cambios, evaluarlo, para sacarle el mejor provecho de eso. Otra habilidad que se ha vuelto indispensable y en todo ámbito de la vida es la inteligencia emocional. Definitivamente que los seres humanos tenemos que educarnos en la parte de las emociones para gestionar nuestras emociones y poder mejorar las relaciones interpersonales que podemos tener en la empresa. Otra que no es nombrada es la interdependencia. Si las empresas empezaran a evaluar cuánto pierden porque no haya una buena interdependencia dentro de las organizaciones, te imaginas el asombro que va a haber. ¿Por qué? Porque a veces no hay comunicación. El éxito no solamente depende de una persona, sino a veces de un grupo, de la jefatura. Claro, porque tú tienes que cumplir metas por jefatura. Entonces, información que no te suministra otra jefatura que tú la requieres, eso pierdes ahí tiempo. Y tal vez muchas veces es porque no se conocen, entonces no quiere hablarle, o porque no me gusta como es, y eso no tiene nada que ver con la empresa. Yo te contraté, fue para que hicieras un trabajo indiferentemente si te gusta o no te gusta como trabaje, no, tú tienes que cumplir. Entonces, cuando el empleado conoce que tu trabajo no solamente va a depender de ti, tu éxito, sino de lo que haga el otro y de cómo se lleven, eso, eso va a cambiar mucho. Entonces yo creo que estas habilidades son muy importantes cuando trabajamos en servicio, cuando trabajamos en venta, cuando trabajamos con proveedores, porque van a traer muchos beneficios dentro de una organización y hasta cuando trabajas individualmente. Chaira, cuánta tela de dónde cortar nos has dado en esa respuesta. Y es que es real. Mira, aquí en One After Five nosotros hablamos mucho del liderazgo adaptativo, de aprender a adaptarse al entorno. Y muchos de nuestros seguidores nos preguntan, ok, pero ¿cómo me adapto? ¿Cómo desarrollo esa habilidad? Y lo que tú mencionabas al principio de estudiar el mercado, entender el mercado, evaluar hacia dónde se están moviendo los cambios. ¿Hay cambios? ¿No lo hay? ¿Cómo te impactan? Incluso el tema de las regulaciones y el estado económico y social en el que se encuentra el país donde está ubicada tu empresa o el país al que sirves, son como lineamientos básicos para poder desarrollar esa adaptabilidad. Porque si entiendes hacia dónde va el cambio, entonces puedes hacer los ajustes de lugar para adaptarte. Y lo que mencionas también al final, o sea, todas son válidas, pero estoy como remarcando en las que usualmente uno se puede perder en este camino del liderazgo, sobre la interconectividad, la interdependencia dentro de las empresas. Y es bueno traer a colación el ejemplo del reloj donde hay diferentes tuercas que tienen que funcionar de manera sincronizada, de pasarse el trabajo las unas a las otras para que un reloj pueda marcarte la hora. Se ve simple, pero el mecanismo interno que hay es complejo. Y eso se refleja también en las empresas. O sea, yo no puedo entrar a una empresa donde está Chaira
y ambas seamos líderes, y pretender que mi trabajo vive en una isla y que de ninguna manera te va a impactar a ti. Por el contrario, por eso yo abogo mucho a reuniones mensuales, cuatrimestrales, donde las cabezas de equipo se conozcan, se complementen, sepan en qué están trabajando cada una de las otras áreas, porque te permite avanzar de manera efectiva y eficiente, como tú mencionabas. Eso me lleva a la tercera pregunta, Chaira. Estamos hablando de temas muy técnicos, o se pudieran entender muy técnicos, de desarrollar habilidades profesionales y personales. Pero desde la perspectiva de Chaira, cómo se equilibra esa orientación a los resultados con un liderazgo empático y humano, que es el que te caracteriza a ti? Bueno, Marian, yo creo que, no creo, estoy convencidísima, eh, que un verdadero liderazgo es cuando hay un equilibrio entre lo emocional y lo estratégico. Yo aprendí que lo emocional sin dirección es la objetividad y la estrategia sin lo humano, la estrategia sí, sin lo humano, sin conexión, se pierde lo que es la parte humana. Entonces tiene que haber ese equilibrio para que realmente funcione. ¿Por qué? Porque traemos una herencia del patriarcado en donde creemos y no somos duros, rígidos, que el que golpee más fuerte la mesa es el que tiene la razón. Creemos que no vamos a ser productivos. Pero la realidad es otra. La realidad es que cuando un empleado se siente valorado, escuchado, se siente parte del proceso, identificado con los valores de la empresa, es un empleado que realmente produce mucho más y sobre todo si se está desarrollando un clima laboral favorable. Entonces, eso de que la empatía y el resultado no están unidos es falso. Sí es verdad que hay empresas que tienen una dirección de liderazgo muy ruda y producen mucho dinero, pero también sabemos el ambiente organizacional que hay dentro y que tenemos empleados que están agotados física y mentalmente y no producen lo mismo. Y entonces es muy agradable cuando un líder, porque no es un jefe, un líder, viene y dice, el sábado necesito a alguien para trabajar y que tú tengas más de 2 manos que alzadas que quieran trabajar. Entonces, eso lo haces cuando hay un buen clima laboral, cuando hay respeto, cuando se siente valorado. Pero cuando no lo hay, tú dices, el sábado necesito a alguien y nadie te alza la mano, siempre hay una excusa, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Entonces ahí el líder no, el jefe ahí tiene que imponer y decir, bueno, fulano viene este sábado porque necesitamos que lo hagan. Molesto, no, lo hacen, sí, pero lo favorable sería es llegar a eso, que las personas, los líderes, los que están en la estructura organizacional de una organización entiendan que también podemos obtener los mismos resultados siendo empáticos, pero no exagerando, porque ahorita hay una tendencia de empatía que es que queremos empatizar el mal comportamiento. Y no es empatizar el mal comportamiento, es tener dirección, es ser fuerte cuando lo tengas que ser, pero saber decirlo, pero también cuando el empleado necesita también estar allí escuchando, porque a veces lo que un empleado necesita es que lo escuchen y solamente tú con escucharlo puedes tener muchos beneficios, conocer, saber de esa persona. Entonces yo sí estoy convencida de que orientación al resultado y empatía se puede. Lo que pasa es que muchas veces las personas están acostumbradas a conseguir las cosas de esa forma a lo duro, a lo frío, entonces ellos creen que no hay otra alternativa, pero sí las hay. Chaira, conecto mucho con lo que mencionas. Y una recomendación que yo siempre doy cuando las personas están pensando en cambiar de un trabajo a otro es que siempre verifiquen cuál es el nivel de desvinculaciones que hay. En inglés se le dice attrition. Es el nivel con la fluidez que se contrata, pero también con la fluidez con la que se deja ir a personal. Y te voy a dar un tip, porque así como es malo una empresa que tiene mucha rotación de personal de manera constante, también es una alerta
esas empresas que no tienen rotación de personal, porque pudieran estar cayendo en lo que mencionabas al final, de empatizar con lo negativo. Por no dañar mis números de contratación, por no tener un nivel de rotacional, entonces no saco a nadie y permito que la toxicidad sea de los líderes, bueno, de los jefes, como tú bien mencionas, porque esos no son líderes, sea una toxicidad desde management, sea una toxicidad desde los agentes de nivel entrante, permee dentro de mi empresa y entonces termina impactando a personas que sí están buscando un resultado más positivo. Eso me lleva a otra pregunta que tenemos aquí, porque por lo que mencionas, puede sonar fácil, pero hay muchísimos retos dentro del mundo corporativo, especialmente en las ventas. Y tú como mujer, quiero que nos des tu perspectiva de cuál ha sido uno de esos mayores retos a los que te has enfrentado, principalmente en esas posiciones comerciales, y si nos puedes comentar cómo lo lograste superar. Sí. Bueno, la mujer está muy estigmatizada en este rubro comercial de ventas y servicio, porque siempre nos catalogan por debilidad. Y yo digo que eso fue una etiqueta que nosotras mismas nos dejamos poner, porque las mujeres de verdad no somos débiles ni nada de eso, y lo podemos comprobar, que podemos llevar un hogar y tener y formar a personas para el mundo, perfectamente, y eso es lo más difícil. Y uno de los retos ha sido eso. Mira, y yo tengo historia donde podría ser un libro con respecto a lo que es eso, pero no voy a nombrar las últimas porque las he nombrado en una entrevista que cuando pasó la pandemia. Te voy a nombrar una cuando estaba trabajando en la tienda, y resulta que el gerente general aprobó una compra, porque yo ahí hice una carrera larga dentro de esa tienda, y entonces aprueban una compra, y resulta que teníamos un inventario. Cuando yo reviso y eso, qué locura, ¿qué es esto? Teníamos un inventario de 220 días, casi muero, o sea, en rojo, donde el mínimo tendría que ser 90 días para poder salir, de esa mercancía y poder tener el retorno, porque estábamos teniendo una merma increíble. Bueno, yo proactivamente, sin preguntarle a nadie, llamé a la compradora y le dije: "Mira, tenemos esta situación en esta tienda, ¿qué posibilidades hay de que cuando a ti te llegue el pedido, en vez de pedírselo a un proveedor, no nos pidas a nosotros?". Entonces me dice: "No, completamente se puede hacer". Bueno, cuando el gerente se atiende: "¿Cómo que hizo sin autorización?". Y yo muy proactiva, feliz porque estaba buscando una solución, pero ¿cómo hizo sin autorización? Pero bueno, él me conocía mi trabajo. Yo entraba a pesar de no tener una gerencia porque tenía que cumplir horarios de clase. Yo entraba a las reuniones con la gerencia porque respetaban mi trabajo y tenía voz. Pues no tenía el cargo, pero tenía autoridad, que eso yo creo que es mucho más que un cargo. Entonces, bueno, él me llama y me dice: "¿Cómo usted tomó esa decisión?". Y entonces, claro, yo: "Me van a regañar, me van". Entonces, no, él me dijo: "A mí no se me hubiese ocurrido hacer eso, pero para la próxima tiene que pedir autorización". Bueno, se logró hacer esas ventas internas dentro de las tiendas y llevarlo a una contabilidad para que no hubiera de ese rubro. Ese fue un reto. Lo otro, cuando trabajé en el banco, yo llego al banco y siempre yo me he visto mucho más joven de lo que soy. Y claro, nadie sabía que ya yo tenía 6 años de haber trabajado, y nadie sabía esa experiencia que yo había vivido dentro de una tienda, que yo trabajaba, pues yo trabajaba, yo lideraba, yo tomaba decisiones, yo trabajaba con los gerentes de los proveedores, todo yo era la que tenía que negociar con ellos. Yo siempre he sido muy reservada, muy callada, y cuando yo llego al banco, estaban, bueno, los ejecutivos que ya tienen muchos años, y yo recuerdo que yo decía: "Ay, ¿con qué cuentas quieren trabajar?". "Quiero trabajar con PDVSA". PDVSA para ese entonces una de las empresas más grandes de Venezuela y a nivel mundial. Y entonces me quedan viendo los ejecutivos y se reían, ja, ja, ja. Y mira, se rieron, se burlaron. Y yo decía: "¿Pero por qué ellos se burlan?". Yo no entendía el por qué. Era porque ellos tenían 10 años ahí y no tenían esa empresa ni ninguna otra grande. Y yo como estaba nueva,
Y yo decía, bueno, yo no sé por qué se ríen, pero yo dije, bueno, y después me dice, no, lo que pasa es que esa empresa ya está casada con un banco, tiene su nómina allí, y tiene eso. Y yo le digo, no puede estar casada. Dentro de mí no respondía, yo decía, podrá estar casada con alguien. Pero, bueno, ¿quién la puerta no es? Bueno, resulta que llega un día el gerente administrativo y dice, por eso no hay que minimizar nada. Yo siempre en venta, en servicio, usted no minimice nada. Todo es una oportunidad. Llega el gerente administrativo y dice, tengo esta amiga que quiere tramitar un crédito. Pero como era un crédito automotriz, nadie lo quiso porque eso era cualquier cosa. Y yo le digo, yo hago. Entonces ellos, la nueva, se ganó el número. Y yo, perfecto, yo sí. Y entonces él me dice, cómo estaba nueva, me dice, mira, esto es así, y yo, no, no se preocupe, yo la voy a visitar. Sí, yo digo, sí. Resulta que ella trabajaba en PDVSA. Ya yo sabía que trabajaba en PDVSA. Ya yo sabía que trabajaba en PDVSA. Entonces, esa era mi entrada. Y yo decía, esa es mi entrada. Lo que ellos no veían, yo sí lo estaba viendo. Pero eso me lo daba mis tiempos, mis años que tuve yo como trabajar con proveedores y eso. Yo decía, mi trabajo ya está hecho. Yo quiero entrar. Lo demás viene después. Bueno, Marian, cuando voy a visitar a la señora, el mundo es muy pequeño. Sabes que cuando yo trabajaba en la tienda, hubo una crisis de precios y se habían escaseado. ¿Y qué hacía yo? Yo cuando llegaban las personas, yo le digo, déjeme su número y cuando llegue yo lo llamo. Y yo lo llamaba, no era mentira. Y resulta que esa señora necesitaba un bulto de pañales. Y entonces yo le digo, bueno, cuando llegue la mercancía yo la voy a llamar. No me vas a creer que esa señora que nadie quiso entender porque era una secretaria, pero nadie sabía que esta secretaria era la secretaria del superintendente de producción y exploración, que es uno de los departamentos más grandes que había en PDVSA. Y cuando yo llego, me conocía. Me dice que mi amor, ¿qué haces aquí? Yo digo, no, ahora trabajo con el banco. ¿Cómo va a ser? Y yo digo, sí, trabajo con el banco. Bueno, y me dice, bueno, aquí están mis papeles para que te los lleve, pero el superintendente también quiere. Y yo, a ver, yo lo atiendo feliz. Sí, pero está muy enojado con todos los bancos porque tardan mucho. Y yo digo, no, pero yo lo puedo atender. Cuando hablo con el señor, él me dice, no, porque es que los bancos, yo le digo, mire, todos los bancos vendemos los mismos, lo que nos diferencia es el servicio. Si usted me da la oportunidad, yo le voy a poder demostrar, aquí le voy a poder hablar maravilla de mí. Pero no es el hecho es que yo le demuestre que realmente le voy a cumplir con lo que le estoy ofreciendo. Bueno, está bien. Bueno, yo fui feliz, imagínense, feliz. Cuando llego al banco, le hablo al gerente administrativo, le dije, mire, pasó esto y esto, a mí me parece que esto es una excelente oportunidad para entrar al banco, pero yo necesito apoyo administrativo de la gerencia, porque yo no voy a llegar ahí al superintendente de recursos, aquí estoy yo, porque si no me van a atender. Bueno, la señora que era secretaria me dice, soy amiguísima del superintendente de recursos. Y yo le digo, no le puedo creer. Yo le digo, bueno, yo le voy a dar tu tarjeta para que él te llame. Y yo, bueno, fueron 2 días y no recibí información del gerente administrativo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hablar con la vicepresidenta del banco, que estábamos en el mismo piso. A ella le va a interesar porque ella está nueva, la señora Miriam Hernández. Ella está nueva acá en el banco y ella quiere captar cliente. Y yo estoy teniendo la oportunidad y bueno, voy y hablo con ella. Le dije, mira, tenemos este caso de estos dos clientes. Los bancos venden lo mismo, lo que nos diferencia es el servicio. Yo creo que aprobando los créditos a corto tiempo vamos a poder ganar muchos más clientes. Entonces ella me compró la idea y me dice, bueno, vamos a probar estos créditos para ver cómo nos va y ahí lo vemos. En 3 días teníamos los créditos aprobados. Y el día siguiente me estaba llamando el superintendente de recursos humanos porque quería una reunión con nosotras. Nosotros fuimos a esa reunión y créeme quién se quedó con la cuenta, esta señorita. O sea, y por eso es que yo digo, nunca te tienes que dejar llevar por las cosas, nunca puedes estar escuchando. Yo siempre digo que cuando estás en servicio, en venta, tienes que tener como una gringola, enfocarte a dónde quieres ir, cómo lo vas a conseguir y siempre confiar en tus capacidades. Sin forzar mucho la barrera, entré. Y fue el mejor año productivo mío, la primera a nivel nacional, porque no solamente fue PDVSA, sino todo lo que era parte
de energía, aparte de cemento. Entonces me volví como un referente en lo que era esa parte de las empresas. Hacía eventos dentro de las organizaciones para promocionar todos los productos. Entonces fue una experiencia de verdad muy bonita. Shaila, tú no me lo vas a creer, pero yo creo en que no hay casualidades, sino que hay causalidades, ¿verdad? Hoy yo estaba teniendo una conversación antes de empezar a grabar este episodio, donde hablábamos sobre la manifestación. Y lo que tú comentas del banco, o sea, da risa, pero es una realidad que uno usualmente menosprecia ciertas oportunidades. Y que cuando uno deja que el ego se le suba a la cabeza y el yo soy mucho con demasiado para trabajar con estos clientes, ahí es donde empieza, como le llaman, el principio del fin. Ahí es donde empieza a cerrarse puertas sin darse cuenta. Uniendo esto con lo de la manifestación que te mencionaba y esa conversación, yo decía, para mí la manifestación no es lo que mucha gente cree, que es el pensamiento mágico pendejo, perdóname la palabra, que es ese yo creo que yo voy a ser exitosa y simplemente porque yo lo creo lo voy a lograr, ¿verdad? Sino que yo creo más en la manifestación de que si yo creo que voy a ser exitosa, voy a empezar a tomar pasos, decisiones y acciones que me van a llevar a lograr ese éxito. Entonces, eso es lo que yo veo que pasó contigo o lo que tú nos estás mostrando. Es que tú entraste con una mentalidad muy clara del cliente con el que tú querías trabajar. O sea, te hicieron una pregunta y tú la respondiste. Y todo el mundo se rió de ti, pero tú tenías eso claro en la mente, es con este cliente. Que vaya a pasar en un año, que vaya a pasar en 2 años, no lo sé, pero yo tengo mi mente clara. Y a partir de ahí, empezaste a tomar decisiones y a trabajar de manera tal que te llevó a lograr eso, sin sacrificar quién tú eres, sin tener que pedir favores, porque por el contrario, se te fueron poniendo en el camino personas con las que ya tú habías sido gente antes, a las que ya tú habías tratado bien y que tenían un referente de la calidad de tu servicio. Y poco a poco le callaste la boca, por ponerlo de alguna forma, a aquellas personas que te menospreciaron. No necesariamente por ser mujer, pero sí por ser la nueva, la inexperta, la que tenía aspiraciones muy altas, porque a veces tenemos la tendencia a pensar, no es porque yo soy mujer, no. A los hombres también les pasa, en menor proporción y menos notorio, pero pasa. Y me encanta eso que traes, porque nos habla de la manifestación, pero de un punto diferente. Es, tengo mi meta clara y voy a empezar a trabajar para lograr eso. Pero eso no se logra solo. Y a veces, en el querer lograr un objetivo, uno tiende a volverse un líder tóxico. Un jefe que acapara muchas cosas, no quiero delegar, tengo miedo de que las personas a las que coordino cometan un error y no suelto. Entonces, quiero que nos compartas, porque tú has logrado ese éxito y te has vuelto referente. ¿Qué estrategias tú utilizas para motivar a tus equipos a alcanzar metas ambiciosas sin caer en esa presión tóxica? Bueno, cualquier empleado te diría que el aumento de sueldo. Pero si caemos en eso, entonces vamos a tener una persona nada más trabajando por el sueldo y cuando eso no exista, va a estar motivado. Entonces cada empleado es diferente y como tal tiene un proceso de aprendizaje diferente y tú tienes que entender eso. Y para mantenerlo motivado, tienes que conocer qué es lo que le gusta a cada uno. No tratarlos a todos igual, porque cada uno tiene motivaciones que uno le va a gustar más los beneficios, uno le va a gustar más la calidad de vida, uno a lo mejor está buscando tiempo y beneficio, otro a lo mejor el salario y el beneficio. Entonces, dependiendo cuando tú conoces a cada uno individualmente, y esto me recuerda mucho al trabajo que yo hice de visión de equipo en liderar, que tú tienes que tratar a cada hijo diferente, porque no todos son igual, bueno, así es una empresa. Cada uno tiene que conocer qué es para ellos lo que realmente lo impulsa. Y cuando tú sabes eso, tú sabes cómo llegarle, cómo hablarle, cómo pedirle para que sea, para que ese empleado se sienta bien. Entonces, cuando tú logras eso,
vas a tener unos empleados que van a producir, aunque no le estén pagando lo que ellos quieren, pero se sienten identificados con el liderazgo. Por eso que muchas veces tú ves que el líder se va y se va un grupo con él. Cuando se puede mover para esa empresa donde está ese líder, porque quien los motivaba a estar dentro de la empresa no era ni siquiera la empresa, lo que le pagaban, sino la personalidad, la autoridad. Entonces, por eso que es muy importante que para tú mantener motivado a los empleados sea solamente por lo monetario, porque cuando eso no está, se va toda la motivación y las ganas de trabajar. Entonces, ¿qué? Valorando al empleado, sabiendo que él es importante, escuchándolo, que cuáles son sus necesidades. Si esa persona se ausenta por enfermedad, está pendiente llamarlo para que sepa que él es parte de la empresa, que para él no es un número más, sino que es un capital muy valioso y que los números que se hacen en la empresa son, él es parte de eso. Él es parte de ese crecimiento. Entonces, cuando hay ese reconocimiento, las personas se sienten motivadas, aparte que darle beneficio, darle remuneración dependiendo de su productividad, bonos, eso también es importante. Pero también cuando está complementado con otras habilidades, entonces ese empleado se siente motivado y no cuando la motivación le falte, va a tener la disciplina porque se va a sentir comprometido con ese líder, no le va a querer fallar y va a seguir haciendo el trabajo. Entonces yo creo que allí es donde tenemos que llegar. Chaira, la mentalidad que tú nos estás presentando en esta respuesta va muy alineada con algo que comenta Gary Vee, que es uno de los cabezas de marketing y liderazgo a nivel mundial. Y es esa parte de, como líderes, tomarnos el tiempo de conocer a cada uno de nuestros empleados, de conocer qué los motiva. Porque hay personas a las que realmente los motiva el salario, pero hay otras a las que los motiva poder tener una carrera dentro de la empresa. Se inicia en una posición entrante, pero mi aspiración es llegar a X o Y departamento. Hay personas que los motiva a tener un horario flexible para poder compartir más tiempo con sus familias. Y tomando el ejemplo que mencionas de las enfermedades, hay empleados a los que les gusta que los líderes los llamen y le den seguimiento de cómo están, mientras que hay otros que prefieren que no les escriban, porque este es el trabajo y me siento presionada a responder porque es un tema laboral. Entonces, ese conocer a tu empleado, adaptarte, lo que hablamos ahorita, a cada una de esas necesidades, te ayuda a crear un ambiente laboral más sano y a que tus empleados se queden dentro de la empresa porque conectan con ella y no simplemente porque les está llenando un beneficio inmediato que es el salario. Porque también sucede que cuando ajustamos el salario, o bueno, la mayoría de mis empleados se quejan de que el salario es muy poco, vamos a aumentarlo. Eso da una satisfacción a corto plazo. Porque si la mente todavía es tóxico, dentro de 2, 3 meses, el salario ya no va a ser suficiente. Ya esos empleados habrán encontrado en qué gastarlo y van a pedir más y más y más. Y al final del día eso no va en beneficio de la empresa. Y tampoco va en beneficio del empleado porque no estás atacando el problema raíz, que puede ser un ambiente tóxico, puede ser algún beneficio que ellos están solicitando y tú no se los estás dando porque simplemente es dinero, 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 salario, salario, salario. Me gusta mucho que lo traigas a colación porque realmente eso crea una motivación genuina y al final del día esa motivación lleva a la disciplina dentro de los equipos de trabajo porque están recibiendo beneficios que realmente los llenan a nivel personal más allá que solamente llenarle un bolsillo. Y ojo, con esto quiero dejar claro que no estoy diciendo que el salario no es importante. Sí lo es, pero cuando se está hablando de una empresa que quiere tener éxito, que quiere crecer, el salario no debe ser lo primordial, sino esa cultura y ese ambiente que sea sano a nivel mental, a nivel físico, a nivel de que te rete a ser una mejor persona o un mejor empleado. Chaira, estamos casi llegando al final de esta entrevista, que me parece muy corta, pero quisiera saber qué consejos les darías tú a una mujer que quiere crecer profesionalmente en áreas comerciales, pero que se siente muy insegura de sus habilidades para negociar o para liderar. Bueno, tiene que confiar en sus capacidades, volverse experta en lo que sabe, porque eso le da seguridad y autoridad. Tiene que desarrollar su marca personal, es indispensable en este mercado, basado en la ética, en lo profesional,
en lo honesto, integridad tanto personal como profesional, esa la va a ayudar a poner límites sin decirlo. Cuando tú eres una persona íntegra, tanto profesional como personal, no necesitas presentación, las personas saben quién eres y saben hasta dónde pueden llegar contigo, hasta dónde pueden tener una conversación contigo. Entonces, eso es importante, prepararse y nunca sentirse menos ni en ninguna parte. Ella tiene que sentirse la seguridad con que presentarse ante unos gerentes, a unos directivos y estar a ese nivel, siempre apuntando a lo más alto. Cuando tú apuntas a lo más alto, a lo mejor la vara puede llegar un poquito más abajo, pero si apunta a lo más bajo, entonces ¿en dónde llega? Entonces tienes que estar preparada para el escenario, el mejor escenario, el escenario más alto. No importa dónde tú estés, pero tú te lo tienes que creer. O sea, no importa lo que estés haciendo en ese momento, pero tú tienes que ser profesional y ya dijimos que profesional no solamente era un título, profesional en lo que tú estás haciendo, tu trabajo impecable, que tu trabajo hable de lo que tú eres sin decir palabras. Eso es lo que tenemos que nosotros las mujeres prepararnos en oratoria. Y nosotros a veces creemos, no, porque como yo no soy speaker, yo no doy o no voy a hacer un curso de oratoria, pero ahorita es necesario saber conversar. Nos estamos vendiendo toda la vida. Nosotros nos los vendemos a los padres, nos los vendemos al esposo, nos lo vendemos a los amigos. Entonces nosotros tenemos que saber expresarnos, hacer cursos de oratoria, la parte técnica, no tenerle miedo a la tecnología, tenemos que prepararnos y todo lo que esté saliendo de innovación en el mercado, tenemos que estar atentas, porque cuando trabajamos con servicios, cuando trabajamos con personas, cuando trabajamos en venta, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser una persona que está a la vanguardia de lo que el mercado está exigiendo. Porque el mercado es muy cambiante. Entonces, ahí tú puedes trabajar en cualquier ámbito y te vas a sentir confiable, segura y vas a ser una autoridad en ese momento. Que cuando las personas te escuchen hablar o cuando tú hables, las personas quieran escucharte hablar. ¿Qué pasa? A veces las personas no saben comunicar lo que quieren, saben mucho, pero no saben comunicar lo que quieren. Entonces se pierde ese diálogo. Entonces, por eso es muy importante la preparación. Para mí siempre va a ser preparación. La preparación te va a dar seguridad y te va a dar autoridad. Me encanta, tanto que no voy a abundar mucho en eso. O sea, es simplemente prepárate, créetela y apunta alto. A ver si te entendí completamente. Si Sí. ustedes quieren repetirse ese mantra, mi querida audiencia, es prepárate, créetela y apunta alto. Esa es la forma que nos muestra Chaira que se ha vuelto un referente en su área, donde podemos crecer como mujeres profesionalmente en áreas comerciales, donde podemos superar esa inseguridad, sea para negociar, sea para liderar, o sea para cualquier otra limitante que nos estamos poniendo mentalmente. Prepárate, créetela y apunta alto. Chaira, quiero terminar esta entrevista preguntándote qué significa para ti el éxito hoy y cómo ha cambiado esa definición a lo largo de tu carrera. Bueno, cambió muchísimo. Éxito para mí era llenarme de premios, o sea, si obtenía premios era exitosa y me gané muchos premios y esos premios no me llenaron a nivel personal. Estaba muy feliz o ese éxito que puedo sentir ahora, que me siento plena, me siento en paz conmigo, contenta con lo que soy, con lo que hago. Para mí éxito es tener a mi familia conmigo, valorar cada día, eso es un éxito. Darme, eso es un éxito. Decirle cuánto los quiero a mis hijos y poderlo ver a la cara, para mí eso es éxito. Saber que he sido para ellos y he estado presente en cada momento de su vida y que soy un ejemplo para ellos, eso para mí es éxito. He dejado muchas cosas atrás, he dejado de hacer muchas cosas que a lo mejor quisiera, pero pensando en esa autoridad que tienes que ser para ellos, en ese ejemplo que tú tienes que hacer, de dejarle un legado, dejar una huella. Entonces, para mí ahora eso es éxito. Antes eran premios, no que los premios no sean buenos, sí son buenos,
porque es un reconocimiento a lo que lo estás haciendo bien. Es un reconocimiento de ese esfuerzo que has hecho, porque siempre detrás de un premio hay un esfuerzo, hay un proceso que viviste y es gratificante para una persona sentirse que lo están reconociendo. Pero ahora me llenan, son otras cosas. Mi vida cambió totalmente. Entonces, para mí, estar con mi familia, sentirme plena, tener un equilibrio de lo que es la parte personal y profesional, para mí es un éxito en estos momentos. Chaira, qué tan bonita, hermosa realmente de terminar este podcast. Y es cómo escuchar que tu definición de éxito o que en general la definición de éxito no es constante y que ella se mueve y se evoluciona con nosotros dependiendo de en qué punto de nuestras carreras nos encontremos, en qué etapa del viaje estamos viviendo ahora. Escuchar como tú al inicio definías el éxito como esos premios, como esos reconocimientos profesionales, que es usualmente los que nos pasa cuando iniciamos en una carrera. Quiero que me reconozcan, quiero los beneficios que vienen con ello. A evolucionar a que tu éxito sea sentir paz, plenitud, sentirte valorada, pero no valorada dentro de una empresa, no valorada necesariamente por un jefe, sino por ese círculo cercano a ti, por tu familia, por tus amigos, valorar a otros y llegar al punto en el que te encuentras ahora, donde ese éxito lo defines más como dejar un legado, una huella que esté impactando la vida de otras personas, una huella donde tus hijos, tus familiares puedan sentirse orgullosos y tú misma de lo que has logrado. Chaira, este ha sido un podcast lleno de emociones, lleno de muchísimo conocimiento y se nota el por qué te has vuelto un referente en el área no solamente de ventas, sino de liderazgo y de ayudar a otras personas e inspirar a otras personas a seguir ese camino donde haciendo las cosas bien, sí se puede crecer, sí se puede llegar lejos y sí se puede lograr el éxito. Muchísimas gracias por haber formado parte de este podcast en el día de hoy y haber aceptado nuestra invitación a Wine After Five. No, gracias a ti por esta invitación, de verdad que me lo disfruté mucho. Me trajo muchos recuerdos hermosos que tengo en mi ámbito laboral de hace años que no exploraba, ¿ves? Yo lo dejé ahí un pasado y lo dejé allí guardado. Pero tu entrevista me hizo recordar lo que fui, lo que hice y que gracias a eso soy lo que soy, que no lo valoraba, por decirte algo, no lo valoraba porque yo tuve una larga pausa en mi mundo profesional. Nunca lo dejé, siempre estudié, siempre me preparé porque, nunca me sentí ama de casa como tal. Yo creo que yo me sentía como la gerente de mi casa y como tal yo tenía que estar preparada, porque mi esposo también era una persona profesional, gerente y yo digo, teníamos que tener conversaciones, mutuas y y te hará al nivel de él. Yo no lo podía hablar a él de comida, tenía que saber de organización, de liderazgo, proceso, de merma, entonces teníamos para poder mantener conversaciones porque él me había conocido a mí en ese ámbito laboral. Entonces no podía cambiar mi forma de venir a hablar nada más de limpieza y de cocina. Yo siempre me mantuve estudiando porque yo decía que, bueno, yo tenía que mantener mi mismo nivel dentro de mi casa, pero de mantener mi mismo nivel porque él me había conocido así, trabajando, exitosa, ejecutiva, como le decía yo soy una mujer de negocio, yo no soy una mujer de estar cocinando y lavando. Entonces, esta entrevista me hizo revivir que eso es importante, no olvidarse de lo que hiciste, de lo que fuiste y que gracias a eso eres ahora lo que eres. Y de eso se trata, Chaira, hacer un recorrido hacia atrás en tu historia y que a través de esas lecciones que tú has aprendido y que te han llevado al punto en el que estás hoy, puedes inspirar a una audiencia de mujeres y de líderes que ven estos videos para que se den cuenta de que cuando estamos en el spotlight, cuando ya lo logramos, cuando somos un referente, se puede ver fácil y se puede ver muy bonito, pero realmente el camino que hemos recorrido ha sido complejo
ha sido difícil y que nosotros estamos aquí para inspirar a otros a que aprendan de nuestras lecciones, para que el camino de ellos sea un poquito más fácil hasta el punto en el que nosotros estamos, pero para que puedan seguir evolucionando después de ahí. Nueva vez, gracias por compartir con nosotros. A mí un gusto habernos ido en ese memory lane contigo, recordar tus inicios, recordar tu carrera, esas altas y bajas que te han hecho llegar al punto en el que estás hoy y que te han hecho ser la mujer inspiradora que eres hoy. Gracias nueva vez. Con eso despedimos a Chaira y a ustedes, mi audiencia. Si quieren escuchar más historias inspiradoras sobre mujeres poderosas al igual que Chaira, dejar aquí el playlist para que puedan escuchar Voces de Liderazgo, una compilación de las entrevistas que hemos hecho a mujeres poderosas que también se han animado a contar su historia. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.